Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Una denuncia que vicecónsul de Tucson, Arizona, cobra entre $78 y $150 por certificados de nacimiento, de matrimonio y de funciones. Error de notificación judicial por caso de desfalco millonario del Banco del Comercio beneficia por un año al ex superintendente de bancos, Willy Zapata. CICIG anuncia que las conclusiones de su investigación pues no tendrán los nombres públicos de aquellos partidos políticos que reciben dinero ilegal. Según la PDH, médicos del Hospital de Infectología del ICS han paralizado labores debido a que sufren extorsión y amenazas de los pandilleros. En Yemen, presidente del país huye, mientras que rebeldes chiíes ofrecen una recompensa por su captura. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. De manera extraoficial se conoce que el Tribunal Supremo Electoral emitiría una sanción en contra del Partido Patriota por la entrega de bolsa segura en Huehuetenango con publicidad de Alejandro Sinibaldi y la diputada Emiliana Mazariegos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral sancionó al Partido Patriota por promover la imagen del precandidato presidencial oficialista Alejandro Sinibaldi y la diputada Emiliana Mazariegos. El TSE hará oficial el anuncio este jueves y allí dará a conocer de cuánto será la multa impuesta a los naranjas. Sin embargo, ha trascendido que esta podría ser la máxima sanción económica, que es de $125, que se multiplicarían por cada bolsa segura que contenía la propaganda a favor de Sinibaldi y Mazariegos. Según fuentes del tribunal, se ha constatado que entre 2.000 y 2.200 bolsas seguras se utilizaron para la campaña anticipada. Esto daría como resultado final una sanción económica de entre 2 millones y 2.200.000 quetzales. Se consultó con el secretario general del Partido Patriota, Valentín Gramajo, pero no quiso adelantar opinión, aduciendo que espera la notificación oficial del Pleno del Tribunal Supremo Electoral. CICIG asegura que en las conclusiones de su informe sobre el financiamiento de los partidos políticos no hará público los nombres de aquellas instituciones que reciben financiamiento ilegal. En su investigación sobre el origen del financiamiento a los partidos políticos, la CICIG da a conocer que si se descubre que una organización política recibe dinero ilícito, la comisión no va a decir el nombre de esa organización para no entorpecer el proceso eleccionario. Vamos a enfocarnos en toda la actividad sin poder señalar ahora que particularmente en tal o cual tema lo vamos a hacer, porque naturalmente nosotros no tenemos ninguna pretensión de incidencia en temas particulares, específicos, que además podría plantearse en algún sentido como de afectación de un certamen electoral si dirigiéramos específicamente respecto de un partido o de unos partidos. Se espera que el informe de la CICIG esté listo para finales de mayo o la primera quincena de junio. Supuesto error de notificación judicial beneficia por un año al ex superintendente de bancos, Willy Zapata, por el caso de la estafa del Banco de Comercio. Una notificación falsa emitida por el notificador Guillermo Estuardo Castro de la Cámara de Amparos detuvo por un año el proceso contra el ex superintendente de bancos Willy Zapata por el caso del Banco del Comercio, ya que desde febrero de 2014 este proceso debió conocerse en juzgado de mayor riesgo, cuando el juez 11º se inhibió de conocer el caso y este se debió trasladarse. Sin embargo, el proceso se conocía en un juzgado pluripersonal. La supuesta notificación habría sido emitida por la Sala Segunda de Apelaciones, que favorecía a Willy Zapata, principal sospechoso por el desfalco a más de 8,000 personas por este caso. Él notificó a las partes que 2 amparos habían sido otorgados al señor Willy Valdemar Zapata Sagastume provisionalmente. Esto detuvo el caso por un año. Estos amparos se le habían denegado a él y
trataba acerca de los delitos de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia que nosotros habíamos obtenido que se trasladaran al juzgado de primera instancia de mayor riesgo A con la jueza Carol Patricia Flores. Esto, el error de este señor, nosotros consideramos de que no puede ser un error simplemente administrativo, sino pensamos de que puede haber inclusive otras razones como dinero, influencia política, influencia económica, para que el caso de nosotros no siga con el curso. Actualmente el notificador está suspendido de sus labores y según la Cámara de Amparos está sujeto a una investigación por haber realizado este trámite de forma anómala. De los 8,000 afectados, por lo menos 365 personas han fallecido por depresión o suicidio. ¿Sabe usted? El Parlamento Centroamericano estaría buscando que la región tuviera a 20 años plazo la posibilidad de organizar una Copa del Mundo de fútbol. Quiero decir sobre la capacidad, si no soñamos nunca avanzamos, tenemos que soñar para poder progresar. El Parlamento Centroamericano tiene un sueño, realizar un mundial de fútbol en Centroamérica. Según el presidente del Parlacén, Armando Bardales, si se logra hacer, se fomentará el comercio y el turismo en la región. Pero al cuestionar si Guatemala y los países del centro estaban aptos para recibir la Copa del Mundo, el presidente del Parlacén aseguró que era un sueño por cumplir. El campeonato mundial, si se logra, trae una cantidad enorme de inversión a la región. Además, imagínense a tener todos los mejores equipos del mundo algún día en Centroamérica, sería fabuloso para generar esperanza. No sé, si ustedes escucharon la iniciativa, nosotros le estamos pidiendo a las autoridades deportivas que hagan todas las gestiones, ellos van a formular el plan una vez que estén de acuerdo y hagan que la FIFA apruebe para Centroamérica la sede. Todo eso es un proyecto que se debe hacer, pero si uno no sueña, muchos de ustedes son profesionales porque niños lo soñaron y tal vez en ese momento no tenían posibilidad, ahora son profesionales. Entonces, si uno no sueña con traer algo que beneficie a Centroamérica, nunca lo vamos a alcanzar. El presidente del Parlacén añadió que se tiene que hablar aún con los gobiernos y representantes de la FIFA para poder hacer el sueño realidad. Imagínese usted una final de la Copa del Mundo, Brasil versus Alemania, en el estadio Mateo Flores. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. Grupos de extorsionistas están afectando al Hospital de Infectología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha denunciado que el Hospital de Infectología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha tenido que suspender sus labores desde el viernes último, debido a problemas de extorsión y amenazas en contra de los médicos del nosocomio. El personal médico del Hospital de Infectología, derivado de problemas en la seguridad, ¿verdad?, por temas de amenazas y de extorsiones, ha dejado de hacerse presente a prestar la atención en dicho hospital. Según Calderón, debido a este tema, al menos 15 pacientes han sido perjudicados y han tenido que ser trasladados a otros centros hospitalarios para recibir asistencia. Están siendo trasladados algunos pacientes, sin embargo todavía está pendiente que se traslade a la mayoría porque no existe en este momento el ICS, no cuenta con un espacio físico para poderlos trasladar. Los pacientes que se encuentran más gravemente enfermos están saliendo a recibir atención a otras unidades del ICS. Mientras tanto, este problema es resuelto. La defensora asegura que este problema de inseguridad no es nuevo, se ha venido dando desde algún tiempo atrás, incluso ha afectado a casi todo el sistema de salud, pero no se ha hecho público, puesto que algunos centros de salud tienen que cerrar sus puertas a tempranas horas por intimidaciones de pandilleros. La Unidad Nacional de la Esperanza denuncia cobros ilegales en el consulado de Tucson, Arizona, Estados Unidos. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza denuncia que el vicecónsul de Tucson, Arizona, Francisco Escobar, su esposa Karen López y su hijo se enriquecen de forma ilícita al cobrar a los guatemaltecos residentes en el norte por emisión de certificados de nacimiento, de matrimonio y de defunción.
Las denuncias que nosotros hemos recibido es que tanto la esposa del cónsul como el hijo del cónsul se han dedicado a generar una red de corrupción en la que se le cobra a los migrantes guatemaltecos por el trámite para la adquisición de certificaciones de nacimiento, certificaciones de matrimonio o la solicitud de actas de defunción. En ese marco lo que hemos visto es que se ha utilizado el mecanismo de los consulados móviles para poder captar información de los guatemaltecos que se acercan a los consulados móviles y después son abordados por la esposa del cónsul, quien le ofrece estos servicios, estas denuncias correspondientes de carácter penal en contra del cónsul, en contra de su esposa, en contra del hijo y en contra de aquellas personas que desde el consulado están promoviendo estas cuestiones, y que además se haga una extensión de investigación hacia el RENAP, porque también es evidente que estas personas tienen vínculos con gente del RENAP que se encarga de la tramitación de esta información aquí en Guatemala. La manera en que se presume actúa el vicecónsul y su familia es la siguiente. El solicitante llega al consulado móvil a hacer un trámite, pero allí le dicen que no se puede. Luego lo refieren a un número telefónico. El número al que lo refieren es 5207-154 para que deje su nombre y número de teléfono y se le devolverá la llamada. Horas más tarde, el solicitante recibe una llamada donde debe de indicar su correo electrónico y datos para poder realizar un depósito entre $79 y $180 para gestionar los trámites. El depósito debe de hacerse a la cuenta 3412-085826 a nombre de Karen López, esposa del vicecónsul, de la empresa Mi Cajita Feliz. Luego, la entrega de los documentos dura entre 15 y 3 días, depende de lo que se deposite a la cuenta. Al ser consultado sobre la denuncia de la UNA, el canciller nacional aseguró que de encontrar anomalías en el consulado de Tucson, colocará las denuncias correspondientes. El canciller Raúl Morales aseguró que ya se empezaron a hacer las investigaciones por denuncias de tráfico de influencias en contra del vicecónsul Francisco Escobar y su esposa Karen López y su hijo por estar haciendo procesos anómalos dentro del consulado. Evidentemente, como no podemos proceder con una denuncia, lo que procede de conformidad a la legislación y a las normas es iniciar una investigación que ya fue iniciada. Por supuesto, por el carácter misma de la investigación no puedo dar mayores detalles, pero lo que sí les puedo asegurar es que de resultar, de comprobarse estas acusaciones que son bastante graves, esta persona no solo será separada de su cargo, sino que también la denuncia correspondiente será cursada al Ministerio Público para que se inicie evidentemente la investigación. El procedimiento está en curso, la nota es relativamente reciente, es de fecha 6 de marzo, es decir, tenemos aproximadamente, 15 días, 21 días de haber recibido esta denuncia y la investigación se está realizando. Yo espero poder tener resultados pronto, para antes de que finalice el mes de abril, yo espero tener resultados pronto. El Hogar Seguro Virgen de la Asunción realizó con motivo de la Semana Mayor su Vía Crucis. Las niñas, niños y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción vivieron la Semana Santa antes de tiempo. Coordinados por la Secretaría de Bienestar Social, participaron en una misa y realizaron un Vía Crucis cargando en hombros las imágenes del Señor Sepultado y la Virgen María. Este es el segundo año que tenemos esta actividad en donde los niños, las niñas y las adolescentes residentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción se preparan. Esto lleva ya casi un mes de preparación en donde ellos han elaborado sus andas, en donde ellos se han involucrado, y lo que ustedes ven hoy que son estas alfombras son hechas por ellos. Esta es una actividad muy emotiva, de mucha fe, de mucho fervor. Son más de 500 los menores entre niños y niñas que se encuentran albergados en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y que en algún momento de sus vidas se violentó sus derechos. Queremos que los niños no se priven de nada, ¿verdad? Porque estos niños han sido vulnerados, como le digo, y aquí pues les estamos proporcionando, claro que no es su familia, pero les estamos dando cariño, educación,
salud, tenemos un equipo de médicos que estamos muy atentos de los niños. La educación no cuenta solo con la educación formal, sino con talleres. Quien llegó a las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue la primera dama de la nación, Rosa Leal. La esposa del presidente realizó un recorrido por las instalaciones y compartió con los pequeños. Son criaturas que deberían de estar viviendo en sus hogares como cualquier otro niño, gozando del cariño de sus padres, de la convivencia con su familia. Sin embargo, pues la vida a veces les pone pruebas muy duras que a veces uno dice no se merece un niño, pero las cosas pasan. Hoy estamos aquí pues viendo los adelantos, compartiendo un ratito con los niños. Buenas noches, bienvenidos. Hoy día miércoles a las 8:45 estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche y de inmediato paso a presentarle a nuestros invitados. Se trata de Erasmo Velázquez, de la Escuela de Economía de la Universidad de San Carlos, Samuel Zapil, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Y está con nosotros también Carlos Barrera, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y el tema a tratar, pues ni más ni menos que esa iniciativa de ley planteada por Manuel Valdizón del Partido Líder y bautizada además con su nombre, se le denomina la Ley de Empleo Valdizón. Fue presentada de manera pública, su bancada la promueve en el Congreso de la República y aparentemente gozaría del apoyo incluso de la bancada oficial. Rápidamente quisiéramos arrancar esta conversación preguntando si ustedes han hecho la comparación entre esta iniciativa y la ahora extinta iniciativa de inversión y empleo que tanto promovió el Ejecutivo y que generó apoyo en unos sectores del sector privado y rechazo en otros sectores. Erasmo, arranque, usted hizo la comparación. Sí, efectivamente, es la misma. La única variante está en los periodos de exenciones, que de 60 años que se tenían, contemplaba un poco más en la anterior, se reduce a 24 años, con las prórrogas que están dando en cada uno de los regímenes de exención que tiene esa ley. Pero en la iniciativa anterior nos decían que no podían disfrutar de ese régimen que se creaba en la ley las empresas que ya estaban constituidas, tendrían que ser solo empresas nuevas. No, la iniciativa que presentó el Ministerio de Economía a través del Ejecutivo también está abierta al traslado de todas las empresas que hoy gozan de exenciones fiscales bajo el decreto 2989, 6589 y la ley de SOLIC, ¿ya? También podían inscribirse en los regímenes de la nueva ley, o sea, en la ley que emitió el Ejecutivo. Eso quedó igual, es exactamente, en mi opinión, la misma, solo los variantes son en exenciones y un tema muy delicado que yo veo que es el tema de servicios. Creo que es le dan el golpe final al sistema tributario del país. ¿Por qué? Porque es tan amplio que ni siquiera tuvieron el cuidado de hacerla conteste a los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio. La misma resolución de la OMC establece el procedimiento y qué podían hacer los países para seguir otorgando este tipo de incentivos, ya no específicos al resultado de la exportación, en todo caso a las ganancias que genera ser exportador en este país y lógicamente incluidas las maquilas. Entonces, así de sencillo, si tenía exoneración la exportación de manzana, había que dárselas al resto de las frutas del país, se vendieran interna o externamente, de tal manera que sí, estas unidades o usuarios van a producir, que así dice claramente, las que transformen materia prima o produzcan verduras y comercialicen verduras. Ojo, que se les está dando, con mi opinión ahora, una luz sin cobrarle ni un centavo, por supuesto. Cualquiera va a poder inscribirse. Samuel, ¿qué saca usted en conclusión del análisis que hizo de la iniciativa de ley de empleo de Valdizón? Bueno, primero es que es tratar de ajustar esta nueva ley a los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, como muy bien mencionan,
Y es característico, bueno, del partido líder de siempre tratar de buscar una salida y beneficiar a grupos que no necesariamente tienen que ser los beneficiados. Por ejemplo, los ejemplos que decía de los que no exportan, ¿verdad? En concreto, esta, Carlos, es una iniciativa que satisface el interés del sector privado, que en una parte estaba de acuerdo con la iniciativa de inversión y empleo. Mire, yo creo que analizando hay algunas sorpresas, como han habido sorpresas en la ley de vegetales, como han habido sorpresas en la ley de túmulos, como han habido sorpresas en la ley de presupuesto. Acá, si bien es una propuesta que es un nuevo copy-paste, sí tiene dos diferencias que están en el artículo 22 y dos diferencias que están asociadas a negocios de Manuel Valdizón. ¿Cuáles negocios? Uno es la importación de maquinaria para la construcción de infraestructura. Recordemos que él ahora es uno de los empresarios que está importando maquinaria china. Es importador de una maquinaria de nombre Louis Gong o algo por el estilo. No sé qué, no me acuerdo el nombre. Dos, ese es el inciso 1 del artículo 22. Y el inciso 12 del artículo 22 incluye una nueva exoneración o un nuevo privilegio fiscal para la construcción de nuevos hoteles y centros recreativos. Y todos sabemos que él está iniciando ciertos en la industria hotelera. En el Petén con industria hotelera. Entonces aquí me parece que no solo está un burdo copy-paste de la iniciativa del Patriota de inversión y empleo, sino ahora se la incluye en este artículo 22 claramente dos beneficios asociados a negocios del señor Valdizón. Ya la SAT planteó con claridad el directorio que puede haber una pérdida entre 1.300 millones de quetzales a 5.000 millones con esta iniciativa. Con esto que se le agrega... ¿Con esta nueva iniciativa o con la ley anterior? Con la anterior, pero es un copy-paste. Un copy-paste que incluso tiene estos nuevos agregados que van a ampliar los agujeros fiscales que tiene la iniciativa. El problema que está acá es que muchas empresas que actualmente están pagando podrían transferirse a este régimen por la amplitud del artículo 4. Y me puedo presentar como nueva inversión presentando un nuevo NIT, una nueva empresa. Solo le cambio nombre, le cambio marca. Pero eso no generaría un déficit mayor al que ya existe, por ejemplo, en el fisco guatemalteco, la incapacidad de financiar los gastos del Estado. Yo luego de leerla dije, aquí le están dando el último golpe al sistema tributario de este país. Tenemos un sistema tributario para no pagar impuestos. Bueno, para no pagar ciertas personas, porque muchos otros sí pagamos. No, por supuesto, pero si usted revisa, se va a quedar asustado de todos los que podemos, creando una nueva empresa, ¿sí?, convertirnos en comercializadores internamente de verduras, de hortalizas, de esto, y estaríamos exonerados. ¿Ya? Recuerde también que en el tema del agro, la mayoría es informal. Señores, ¿no es posible que se trate de una iniciativa que justamente busque tender un puente entre el partido de Valdizón o llenar de miel ese puente entre el partido de Valdizón y el sector privado, Samuel? Eso es lo que pareciera ser, aunque es bien analizando, resulta ser una propuesta un tanto populista, ¿verdad? Como muy bien lo mencionan acá. O sea, ¿populista en qué sentido? Debilitan digamos, todo el sistema fiscal y por lo tanto incentivan al debilitamiento institucional. O sea, después el Estado no va a poder proveer servicios como seguridad, el sistema de salud va a seguir colapsado, ¿verdad? O sea, tiene un efecto mucho mayor. Carlos, ¿qué expectativas hay de aprobación de esta iniciativa en el Congreso de la República? Un Congreso que está entrampado en términos generales y que no logra sesionar. El Congreso está en una situación donde no ha terminado la interpelación de la ministra de Educación. Hay dos mecanismos para interrumpir. Uno es con 80 votos si es para temas constitucionales, como han sido los estados de calamidad, y otros de 105 votos si es un tema que no es constitucional. Tendrían que haber 105 votos. Partido Líder y Patriota pues tendrían alrededor de 95, 96 votos, tendrían que contar con el apoyo de otros partidos para lograr la mayoría y pasarlo de urgencia nacional. Yo siento que no hay ahorita las condiciones, creo que se han ido develando las implicaciones que tiene esta iniciativa y un simple ejemplo, en el tema de los hoteles. Por ejemplo, estos nuevos hoteles con una inversión de 4 millones de quetzales, yo no pago ISR, no pago impuesto de solidaridad, no voy a pagar alumbrado público, no voy a pagar YUSI y me presento como nueva inversión
puede hacer quebrar todos los hoteles de la Cámara de Comercio que están agremiados a la Cámara de Comercio, pues que la Cámara de Comercio... Y que no podrían trasladarse esos viejos hoteles al nuevo régimen. Y que no cuentan con el capital como para abrir una nueva empresa, invertir, construir otro hotel, que les ha costado años ampliar su hotel, le ha costado años ir mejorando su servicio, y ahora vengo yo, con 4 millones pongo un nuevo hotel, y obviamente no puedo competir. Estos están pagando impuestos y estos no. Hablemos de posibilidades de que se apruebe, más allá de las dificultades por el mero trámite legislativo, debido a la interpelación y la necesidad de reunir los 105 votos. ¿Habría votos suficientes para que se apruebe una iniciativa de este tipo? ¿Se puede dar por descontado que el PP votaría junto al líder, aunque la iniciativa se bautice como... Yo estoy preocupado. Recordemos que esta ha sido una iniciativa de un grupo fuerte del Partido Patriota, encabezado por el ministro de Economía, Sergio de la Torre, y el señor de Competitividad, Juan Carlos Páez, que ambos tienen intereses en la ley porque tienen empresas acogidas al 2989. Claro. La UNE, nosotros sí reconocemos la necesidad de darle una respuesta al área de textiles, a Vextex, especialmente por temas que sí pueden ser afectados por el... ¿Y cuál es la respuesta que se le puede dar? Nosotros estamos planteando una iniciativa que la vamos a presentar acotada al tema de textiles y acotada especialmente a las empresas que están en el 2989. El problema de esta iniciativa es que es tan amplia que puede generar pues un colapso de las finanzas públicas, y aquí alguien va a pagar los negocios, los trances y los privilegios de los nenes. ¿Quién los va a pagar? El pueblo. ¿Y cómo los va a pagar? Van a subir el IVA, Juan Luis. Erasmo, ¿tiene sentido? Van a subir el IVA. ¿Tiene sentido, como propone Carlos de la UNE, desarrollar una iniciativa que exclusivamente responda a las necesidades de esa gremial de exportación de vestimenta? También va dedicada, ¿no es cierto? Pero aquí la situación es seria. O sea, debe ser un instrumento serio, una discusión seria. Claro. ¿Qué queremos? ¿Queremos generar empleo? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Debe de complementar a la iniciativa privada. ¿Pero estamos hablando de generar empleo o de conservar empleo que ya está creado? Si vamos a conservar empleo, ¿sí? Para el tema de Vextex es retener empleo. Es retener empleo. Vale. Es retener empleo, no es generar nuevo. ¿Eh? Vale, sí. Un sector que ha buscado, ya sea a través de la ley de deporte, el Comité Olímpico, que buscaban también exenciones, que querían mantenerse con 60, 70 años adicionales más, ¿sí? Que buscaron luego el tema de salarios diferenciados. Creo que no tienen ningún interés en la vida nacional, no tienen interés en el país como tal, simplemente están viendo el derecho de su nariz. En este caso, creo yo que los partidos políticos deben ser serios, y si van a presentar una iniciativa, primero tiene que ser conteste a la OMC, y ahí se necesita personal altamente calificado para que les pueda explicar en qué consiste el tema. Segundo, efectivamente, si tú ya lo llevas a nivel sectorial, ahí sí ya vas a desarrollar desde la transformación de la materia prima hasta, y aquí podría haber nueva inversión en el sentido de que nosotros decidimos producir hilo, que lo va a usar esta empresa. Nuestros paisanos van a producir lana, que la va a usar este sector. Entonces, hay un encadenamiento y se adiciona más valor que lógicamente va a generar más empleo. Que el producto sea para el mercado nacional y para el mercado internacional. Ahí ya estaríamos dentro de las regulaciones que impone la OMC. Si la pregunta es, ¿efectivamente es ese el sector dinámico actualmente de la economía? ¿Va a ser el que está con una demanda alta en el mercado internacional? No hay un análisis serio, en mi opinión, como debería de hacerse para poder decir, esta es la situación de este país. Y estos son los sectores a los que le debemos apostar. ¿Por qué no presentamos, solo termino ahora, ¿por qué no presentamos una ley en donde unimos a todos los pequeños y medianos productores? ¿Sí? ¿De qué? Les damos la asistencia técnica. ¿Productores de qué? Productores de transformadores de materia prima o productos de hortalizas, y eliminamos los intermediarios y los amarramos, los articulamos directamente al mercado internacional. O sea, que eso nos hace los convertimos en exportadores de hecho, por ley. Nos hace más competitivos. Solo tengo una pregunta para Carlos Barrera. Cuando nos decía de una ley con dedicatoria de parte de Valdizón y nos habla de una iniciativa que debe darle respuesta a Vextex. Yo creo que aquí hay una cuestión clara. ¿Acaso Sandra Torres no tiene intereses en Maquila? Mira, aquí hay que hacer una disección. No tiene intereses Sandra Torres en Maquila. Ya no. En algún momento, abandonó su Maquila completamente. Sí, no tiene ningún
algún negocio en ese sentido. Ya no tiene ningún interés en ese sector. Ninguno, pero sí comprendemos que hay una urgencia porque El Salvador, Honduras han generado leyes que nos ponen en una situación donde podemos perder empleo. ¿Cuál es el sector más vulnerable? Textiles. Entonces, aquí hay una urgencia de retener empleo. Ahora, los factores que determinan la inversión o la generación de empleo van más allá de dar privilegios fiscales, exoneraciones o exenciones. Aquí tiene que ver con seguridad, educación, infraestructura, energía eléctrica. Es una política integral, sistémica, no espuria como esta, que es bajando salarios y dando privilegios. Estamos con la misma receta siempre, bajemos salarios y demos privilegios fiscales. No, vamos con la última aquí pregunta tenemos que dar educación, salud, seguridad, etcétera. Pero si es válido, dice usted, en Vestex, de cara al sector hay un tema maquila. de urgencia La para pregunta retener para empleo Samuel. Y darle más espacio a la discusión Pregunta integral. para Samuel, ¿realmente está en riesgo el empleo en el sector maquila? Sí, pero no son por situaciones internas o por la necesidad de esta ley, sino que simplemente es una competencia encarnizada en el extranjero, ¿verdad? Estamos compitiendo con China, que ofrece, o sea, que paga salarios mucho más bajos que los guatemaltecos. O sea, hay un reportaje. Sí se compite por salario también. Sí, o sea, hay un reportaje donde se habla que, por ejemplo, las maquilas en China pagan el 50 euros al mes. Sin embargo, o sea, considero que este modelo para el caso guatemalteco ya, o sea, ya está agotado. Guatemala, o sea, no ha, digamos, en este periodo, en este tiempo que ha existido la ley, no ha creado, digamos, las condiciones para que otro tipo de para industria que ese de maquila pase a trabajar en otro tipo de manufactura. Ajá. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Carlos se queda con una palabra en la boca, no lo dejo ahí. A ver, díganlo. Mira, es que esa afirmación, ¿sí? El salario es más bajo, pero hay que ver lo que le provee el Estado del ciudadano. Claro. Es mucho más que en Guatemala. Hay salario directo e indirecto. Entonces, porque hacer esa afirmación en China también, último, en China también hay una serie de satisfactores sociales que el Estado en chino Bangladesh sí y en provee, Vietnam también. No todos, pero sí hay diferencias en Indonesia, en el quizá. No dudo que el Estado guatemalteco, claro, pero no es tan simple como decir, no es tan simple como decir simplemente que no es lo mismo ser pobre en Guatemala que ser pobre en China. Tendríamos que estudiar eso. Señores, gracias a los tres por acompañarnos. Perdón, terminamos ya con el tiempo. Vamos rápidamente con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga qué están diciendo en las redes sociales los televidentes respecto de esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Tenemos mensajes en Twitter para poder revisar esta noche y saber qué es lo que están opinando los guatemaltecos al respecto. Vámonos directamente a las redes sociales y veamos qué es lo que se comenta esta noche respecto a la discusión que tenía Juan Luis. Fernando González nos dice, de políticos no esperemos beneficios al ciudadano y menos de Valdizón y compañía limitada. Nos dicen también, se nota que siguen viviendo en un mundo de fantasía, el gobierno no genera empleo, solo roba. Y también nos plantean, ¿es entonces copy-paste igual que la tesis? Es la pregunta. Tenemos una segunda entrevista a las 8:45. Quédese con nosotros a las 10 p.m. El análisis estará a cargo esta noche de Philip Chicola y Cristian Castillo. Estará muy interesante. Estamos de vuelta a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los miércoles, listos para arrancar con la segunda conversación de esta noche, que se trata de lo que ocurre en Huehuetenango, y lo planteo en esos términos amplios. Vamos a hablar de las denuncias de censura y persecución en contra de una radio comunitaria, la radio Snook Holom Konov, en Santa Eulalia, Huehuetenango, y vamos a hablar también sobre las capturas recientes que se han producido de Rigoberto Juárez y del señor Baltasar Domingo. He mencionado los nombres correctamente, ¿verdad? Perdón, Domingo Baltasar. Estas dos personas, sobre todo el señor Rigoberto Juárez, encabeza la entidad que se ha dado en llamar Gobierno Plurinacional en Huehuetenango. Vamos a darle la bienvenida a Nelton Rivera, quien es periodista comunitario, a Andrea Ishu, quien es periodista también, es columnista del diario El Periódico y también es abogada. Y le damos la bienvenida a Luis Velázquez, quien es asesor de hidroeléctricas y conoce el tema de conflictividad social en el área de Huehuetenango. A los tres, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Gustavo, inicia esta conversación.
Nelton, desde, hace tal vez 3 semanas fue que denunciamos nosotros el cierre de la radio por parte del alcalde. Sí, a partir de ese momento, ¿qué fue lo que sucedió y cómo culminó el intento de apertura? Bien, fue precisamente durante la madrugada del 20 de enero que hay un grupo afín al alcalde, simpatizantes seguramente del partido. ¿De qué partido es el alcalde? Ahora se cambió a líder. ¿Era del Patriota y se pasó a líder? Entró como candidato de la UNE y ahora busca la reelección a través de líder. Lo que sucede es que el alcalde se ve involucrado en un incidente armado. Resultan varios comunitarios heridos que vienen regresando del CAJ, del Centro de Atención Judicial. Y bueno, hay muchos testigos que responsabilizan al alcalde. El papá de uno de los jóvenes que fallece precisamente unos días atrás, más o menos como 3 días aproximadamente, lo responsabiliza a él de estar involucrado, por lo menos de que él es uno del posible autor del hecho. Obviamente la radio abre su señal a las 5 de la mañana, ese día porque es en la madrugada, tipo 4 de la mañana, llaman a los comunicadores para que asistan a abrir la radio y empiecen a informar de lo que está sucediendo. Desde esa fecha para acá, el equipo de la radio, que son más o menos 12 o 15 comunicadores comunitarios, se ven bajo coacción de su trabajo, no han podido ingresar a la radio, no han podido ejercer su derecho de comunicar y iniciaron todo un proceso a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas y en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, el MP. Para que les garantice su derecho de transmitir y de informar. Para buscar un mecanismo de acercamiento con el alcalde municipal para que abra la radio, porque es el alcalde quien cierra la radio. Andrea, ¿qué ocurre exactamente en Huehuetenango? ¿Expresión de qué es este cierre de la radio comunitaria? Es abuso de autoridad. Es una práctica reiterada en la historia de Guatemala en que una persona cuando tiene acceso a un espacio de poder específicamente público y no está de acuerdo con el funcionamiento de un medio, con la opinión de una persona o con la denuncia, simple y sencillamente toma la decisión de cerrarla. Entonces este tipo de prácticas no son únicamente un hecho que se dé en Santa Eulalia, lo hemos visto. Múltiples columnistas han sido agredidos por expresar opiniones y definitivamente en el contexto de Huehuetenango se profundiza y se agudiza en tanto y en cuanto a la ausencia del Estado es una repetición constante. En tanto y en cuanto la ausencia de mecanismos que funcionen realmente para garantizar el diálogo, para la resolución de conflictos, pues efectivamente cumplan con su papel. Ahora, Andrea, tú denunciaste que había habido un intento de apertura a donde habías asistido tú y otra serie de personajes en apoyo de la radio, y que en ese intento de reapertura de la radio hubo una agresión por parte de partidarios del alcalde. No. Mi hermana Lucía Ixchiu es quien asiste y nosotros haciendo monitoreo desde la ciudad capital pues estábamos grabando los incidentes. Pero lo que ocurre es eso, efectivamente. Hay un reintento de la comunidad. Luego de que la radio se cierre el 20 de enero, se asiste a los mecanismos legales para poder acercarse al alcalde, el cual genera una serie de condicionamientos para que la radio se vuelva a abrir. Condicionamientos que no fueron aceptados no solo por la junta directiva de la radio, sino por los oyentes y la población de las comunidades. ¿Qué clase de condicionamientos no son aceptables? Despedir a todo el personal, para la despedir a todo el personal de la radio Jolonconop, cambiar a la junta directiva de la radio comunitaria. ¿Por qué se opone el alcalde? ¿Qué es lo que dice la radio que enerva de esa manera al alcalde? La radio es una expresión plural donde tiene acceso el centro de justicia, los médicos, el sistema educativo, las iglesias, la sociedad civil, incluso la misma municipalidad. Y efectivamente porque una radio comunitaria expresa el malestar de la colectividad, sobre todo cuando tiene que ver con temas de imposición de proyectos extractivos o proyectos que en lugar de beneficiar a la comunidad generan plata para unos pocos sin generarles algún beneficio, pues en general ahí es donde existe ese tipo de roces, ¿no? En concreto las hidroeléctricas. En concreto las hidroeléctricas, sí. Ahora, en general, todos los temas ambientales. Pero Luis, en ese caso se denunció que se dijo que el alcalde
era apoyado por un grupo de hidroeléctricas y que precisamente una crítica hacia la apertura de un nuevo proyecto ahí era lo que había generado originalmente la primera fase del conflicto. Es decir, ¿qué tienen que ver las hidroeléctricas con este conflicto? Bueno, en primer lugar, el derecho de la libertad de expresión es un derecho constitucional en el artículo 35. Bueno, pero digamos, ¿están ustedes o no de acuerdo con que opere la radio? Opere la radio. La radio está operando de una forma ilegal, porque no está cumpliendo con la ley de radiodifusión de Guatemala, no tiene todos los permisos. Recordemos que para que opere una radio comunitaria como mínimo tiene que cumplir con 3 requisitos fundamentales: estar dentro de la ley del marco de radiodifusión nacional, tener la licencia de la municipalidad y la licencia de la gobernación departamental. Luis, yo ahí pregunto una cosa. Y eso no se está cumpliendo en este momento. ¿No son subterfugios para silenciar una posición que hace sentir incómoda al poder político y al poder económico en Huehuetenango, a quienes quieren instalar esas hidroeléctricas? También tengo la pregunta para la radio comunitaria: si en realidad lo que están haciendo es periodismo o lo que están haciendo es activismo en términos de expresar esa posición adversa a la explotación de estos recursos. Pero quisiera primero tu respuesta y luego le pido a los compañeros que me ofrezcan la suya. Realmente la información que se tiene es que es un activismo. Es más, hay muertes que lamentar, hay heridos que lamentar. Pero por eso entonces ustedes quieren que se calle, de maquinaria, que esa radio no opere. Que se ha quemado. No, es que nosotros no podemos decir si opera o no. Eso es la ley. Si nosotros queremos que el Estado funcione, que hayan todas las condiciones para el desarrollo de la población nacional, necesitamos un Estado de Derecho. Uno de las personas aquí decía que no llega a la institucionalidad, y eso es precisamente lo que ha estado pasando. Esta radio manda mensajes al margen de la ley, está instigando inclusive a la población, como por ejemplo, opónganse ustedes a la instalación de hidroeléctricas, los llama, y a raíz de eso se queman las instalaciones de la hidroeléctrica 5M, donde hay pérdidas millonarias, donde hay gente que ha dejado de trabajar. Yo por eso que entiendo que quemar y atacar propiedad privada es al margen de la ley. Delito, absolutamente delictuoso. Pero no es delictuoso instar a una persona a que exprese una opinión y que se oponga. Eso no es delictuoso. Eso es libertad de expresión. Hay un trecho entre instar a una persona y si está de acuerdo. Hay un trecho entre instar a una persona y otro hecho entre delinquir quemando. Pero cuando transgrede la ley, es ahí donde está el problema. Y además, recordemos... ¿Pero hay vínculo entre unos y otros? ¿Entre quienes transgreden la ley y quienes están exhortando a la población a que exprese una opinión? No hay un vínculo en ese sentido si esto fuera por personas ajenas. Lo que sucede es que es una política de la radio, que ahí sabemos que esa radio, uno de los fundadores es Rigoberto Juárez Paz, que en este momento, junto a otras personas, está en procesos en el Ministerio Público, que ellos tendrán que dar cuenta a la justicia por lo que eso está sucediendo ahí. Sin embargo, hay muertes. Sí, por supuesto que eso hay que escucharlo, pero escuchamos ahora, Nelton. Dos cosas. Uno es que el tema de las radios comunitarias está amparado por normativa constitucional y por normativa internacional. ¿Y qué sucede en el país? Hay un proceso de entrega de frecuencias radiofónicas para radios comerciales, por ejemplo, que es inconstitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y que resulta inalcanzable para centros de la población. No pueden pagar lo que tienen que pagar ahí. Y al ser inconstitucional, estamos viendo que también las radios comerciales que están funcionando están incurriendo en ilegalidad. Eso por un punto. Dos, la radio comunitaria... Pero también digamos que la Comisión de Delitos no autoriza a otro a cometer los mismos, ¿no? Claro, no necesariamente. Lo que pasa es que, uno, estamos hablando de reconocimiento constitucional de derechos, y dos, todo el esfuerzo que legitima desde la misma comunidad el derecho a la libre emisión de pensamiento y la utilización de sus propios medios para hacerlo. Ahora, ¿qué sucede con la radio comunitaria Jolón Conoco? Uno, tiene 15 años de funcionar como un medio comunitario, estrictamente comunitario al servicio de la comunidad, y une a la comunidad migrante en Estados Unidos, y es un lazo de unidad cultural, acerca a las comunidades, las mantiene informadas tanto en Estados Unidos como en buena parte del territorio Mayacanjobal. Bueno, hasta el 20 de enero tenían ustedes el permiso de la municipalidad, o sea, uno de los requisitos estaba cumplido. Tienen un acuerdo de 10 años firmado. A partir del año pasado, sigue el acuerdo. Y lo otro es que es un medio digital. Ellos hacen periodismo comunitario, tienen un medio digital, constantemente están publicando en su página web. Ahorita está también censurada porque el
servicio de internet está dentro de la misma instalación. Entonces ahí estamos viendo cómo se está tratando de retorcer la información para seguir criminalizando a la radio. Ahora, digamos, la Constitución y las normativas internacionales sí realmente penalizan el llamado a la instigación a la violencia y todo este tipo de actividades. Es decir, ¿lo hacen ustedes en la radio, en los discursos de la radio? No hay un solo discurso en la radio que llame o provoque o incite. Al contrario, lo que nosotros experimentamos precisamente el día 19 en Santa Eulalia fue cómo los simpatizantes, como trabajadores de la municipalidad, como en presencia del mismo alcalde, incitaron a la violencia, agredieron físicamente y nosotros resultamos agredidos y amenazados precisamente ahí. Por supuesto, todo eso es condenable, pero no se puede negar, y también es condenable, que ha habido muertes de personas que apoyan la instalación, por ejemplo, de proyectos extractivos o hidroeléctricos, y que ha habido ataques directos en contra de infraestructura, la maquinaria de la firma Solel Bolé, que construye la franja transversal del norte en ese tramo en el área de Ixquic, pero también las instalaciones de una hidroeléctrica que se iba a construir ahí. 3 hidroeléctricas de Santa Cruz Varías, de 5M y proyectos de desarrollo. Quisiera escuchar qué piensa Andrea de eso. Bueno, efectivamente el marco de análisis debe ser amplio. Es una consecuencia la generación de violencia de la falta de mecanismos de diálogo, de la falta de respeto a los pueblos, sobre todo a los pueblos indígenas en Guatemala, cuando se trata de imponer el desarrollo. Nunca se pregunta en la agenda de las comunidades efectivamente si se está de acuerdo o no. Municipalmente, constitucionalmente hay acuerdos en favor también de derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169, donde se obliga al Estado a consultar a la población si está de acuerdo o no en los proyectos, en los programas de desarrollo. Entonces vemos este constante atropello a la búsqueda de mecanismos de diálogo y que llevan a veces hasta 10 años, en donde no se obtiene ninguna respuesta, en donde siempre vemos que el árbitro de la cancha está a favor de uno de los equipos. Entonces, este tipo de respuestas generan conflictividad. Y no justifico la violencia. Yo también, como abogada, como alguien que entiende de la ley, pues entendemos que la construcción del Estado de Derecho tiene que ver también con que el Estado se encargue de garantizar que el Estado procure, pero cuando el Estado está ausente, efectivamente la conflictividad emerge. Ahora, Luis, ¿qué acciones han tomado ustedes precisamente para digamos, proteger también ese derecho de defender las inversiones que se hacen en ese departamento, en ese municipio? Bueno, pero acciones legales. Bueno, primero interponer las demandas ante el Ministerio Público de la quema de maquinaria, de la obstrucción de caminos, porque están coartando la libertad de libre locomoción de las personas que están heridas, por ejemplo. Los procesos que se han interrumpido, se han cancelado fuentes de empleo, se han cancelado inversiones, pero no es de un proyecto, son de 3 proyectos que están en el área. Recordemos la quema de la maquinaria que ha habido de Hidroeléctrica Santa Cruz, de Hidroeléctrica 5M, de proyectos de desarrollo energético, y hay viudas, hay niños huérfanos en este momento, hay gente que está en heridas, que no sabemos cómo va a continuar. Entonces ahí no hablamos de conflictividad social. Luis, esto es terrorismo, esto es ingobernabilidad. ¿Puede abrirse un diálogo? Sí, por supuesto, las empresas siempre han estado abiertas al diálogo, pero ¿cómo vas a poder llegar a un lugar si cuando vas te cierran la carretera, te echan a la gente encima y te echan 500 personas? Pero el Estado en términos generales ha estado llamando a este tipo de situaciones. Sí. Ellos niegan que hayan hecho todo llamados esto está grabado, todo eso está grabado en idioma canjobal. Está en idioma canjobal, la gente ha hecho las traducciones, inclusive la gente lo está recibiendo en Estados Unidos, como se decía, lo están recibiendo en los Países Bajos para recibir más financiamiento. Señores, se nos termina el tiempo, pero yo tengo una pregunta que hacerle a Andrea, porque se le están haciendo repetidamente vía Twitter. La pregunta es: usted dice querer desarrollo para su departamento, pero no quiere inversión. Explíquese brevemente, por favor. Bueno, se opone a la inversión. Eso es lo que están diciendo. La inversión responsable es posible. Hemos visto que cuando hay empresas que respetan los acuerdos, que llegan con la intención de dialogar efectivamente, hay acciones exitosas, hay incluso hidroeléctricas muy exitosas que han venido también de inversión de otros países, que han respetado los procedimientos comunitarios, que han entablado diálogos comunitarios, que han generado
simbiosis incluso con la misma comunidad para desarrollar los proyectos. Entonces, ¿se trata de desarrollo para quién? Cuando se trata de la colocación de una hidroeléctrica que va a generar un servicio para la comunidad, aparte de empleo, está muy bien, pero no cuando se impone un proyecto que va a generar electricidad para importar a otro lado, a costa de generar conflictividad, de infiltrar al Estado, de comprar al Estado y de luego generar división en la misma comunidad para que la gente se mate entre ella misma. Luis me pide 10 segundos, la palabra, 10 segundos nada más. Sí. Juan Luis, tú decías que si hay condiciones para dialogar. ¿Sí? Llegó el presidente de Santa Cruz Varías, llegó Monseñor Ramazzini y no les permitieron dialogar. Les echan a cientos de personas ahí y que ni siquiera la seguridad del presidente pudo manejar ese diálogo. Entonces, ¿en dónde o las estamos? personas toman esa iniciativa? Las echan, definitivamente, porque hay gente que está manipulando esa situación. Las personas son conducidas, no tienen iniciativa propia. Por supuesto que hay personas que tienen iniciativa propia, pero hay líderes que están motivando esta conflictividad social y por eso sería importante que ustedes como medios de comunicación visiten las comunidades y acompañen estos procesos para que se puedan dar cuenta de esa situación donde yo he estado en medio de 5,000 personas y uno no sabe si va a salir vivo o no ese día. Señores, y lo puedo contar muchas veces. Gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45 y desarrollar una discusión intensa, por supuesto, cargada de pasión, pero también de razones. Vamos en ese momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Escuchamos qué piensan los televidentes de esta plática. Muy rápido, Juan Luis, nos vamos a las redes. Prensa Comunitaria nos dice: la situación en las comunidades donde hay intereses empresariales requiere más rigurosidad de investigación. Pablo nos dice: nadie debe operar al margen de la ley. La libertad de expresión es un derecho constitucional. Mario nos dice: los mismos que no quieren las hidroeléctricas piden energía barata, son unos provocadores de conflicto, se oponen a todo porque sí. Y Fernando nos dice: si la radio opera ilegalmente, no puede exigir el cumplimiento de la ley. Son los comentarios que se tienen a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, tenemos noticias y deportes y luego al regresar estaremos ya en el debate junto a Philip Chicola y Cristian Castillo. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor.